Ni más ni menos, elegido por la mismísima Laura Gottfried, con esta columna sublime, sí, justamente, que tendremos a continuación. Laura Gottfried, todo suyo, amiga. Bueno, Estamos contentos, ¿qué va a hacer? sí, Al sí, fin sí, damos una noticia buena. volví. Pero bueno, ayer finalmente se conoció la condena contra el que fue 3 veces gobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich. Fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual. Se lo encontró culpable de 9 hechos entre abuso sexual y con acceso carnal también. Lo histórico es que es una persona con una impunidad tremenda y es muy importante que sucedan estos hechos. La verdad que a mí me dio una alegría enorme que se escuchó a una persona que denunció a alguien que aparte era su tío, es su tío. Ella es sobrina segunda de José Alperovich. Ella en 2019 hace su primera denuncia, hace 4 años que lo denunció. El juicio con más de 70 testigos, 4 meses de juicio oral y público, todo el mundo lo pudo haber seguido y finalmente ayer se lo condenó y se lo detuvo en el mismo momento. Él está o sea, preventivo, pero bueno, la idea es que esté en la cárcel por mucho tiempo. Así que hoy vamos a hablar con la vocera de EFE. EFE es quien lo denunció. Ella, EFE fue secretaria, ella fue contratada como su secretaria durante la campaña para la gobernación de Alperovich. Y los hechos se sucedieron tanto en Tucumán como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Okay. Por eso la causa cayó acá en la ciudad. Por eso el juez fue Ramos Padilla y fue quien finalmente lo condenó. Bien. Así que bueno, hoy vamos a hablar con su vocera, que es Milagro Mariona, casi no me equivoco, mil disculpas, que ella es colega, comunicadora y periodista, así que le agradecemos mucho la comunicación y poder hablar sobre este fallo histórico. Hola Milagro, ¿cómo estás? Bienvenida, ya fue. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer, Milagro, la verdad, escucharte, tenerte presente en este día. ¿Cuáles son? Ya ha pasado una noche, Milagro. Nos gustaría saber cómo estás un día después de este fallo realmente histórico, ¿no? Y de esta lucha durante tantos años. Bueno, la verdad que muy conmocionada todavía y muy movilizada, con pocas horas de sueño, a Me decir imagino. verdad, y con mucha necesidad también de hablar y de apalabrar esto. Me parece que han sido muchos años de este proceso judicial que empezó en el año 2019, que casi va a cumplir 5 años, y la verdad que todo lo que fue la sentencia de ayer no era algo que nos imaginábamos que iba a suceder de esta manera. Nos sorprendió, también nos hizo pensar en la poca confianza que tenemos en la justicia, que esperábamos pocos años, esperábamos que quede en prisión domiciliaria, no nos imaginábamos que iba a salir esposado como cualquier otra persona que es encontrada culpable de este tipo de delitos, ¿no? Así que bueno, todavía eso, muy movilizada, y creo que esto tiene muchas aristas para pensar, para reflexionar, que sienta un precedente tanto en la justicia nacional como en la justicia provincial y para las mujeres y las víctimas de violencia sexual en particular, ¿no? Totalmente. ¿Cómo fue el trato de la justicia durante todo este proceso? ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Cómo se sintió EFE? ¿Cómo fue ese trato? Me interesaría saber en el contexto en el que estamos, en la situación en la que estamos y la denuncia que ella realizó, cómo fue tratada, cómo se sintió. Bueno, pasó mucho tiempo, así que son como varias las cosas que por ahí tengo para decir sobre este punto. La justicia no deja de ser revictimizante para las mujeres. Es algo que todavía no ha cambiado, no va a cambiar, y que sigue muy instalado en el corazón de la justicia. Para poder probar este tipo de hechos, la víctima ratificó 2 veces, porque ella realizó 2 denuncias, una en Tucumán y otra en Buenos Aires. Cada ratificación fueron de 4 horas, donde relató al juez y a las personas que estaban presentes en la sala los hechos una y otra vez. Se sometió a una pericia psicológica, participó de 3 inspecciones oculares en lugares donde fueron los hechos y relató los hechos donde sucedieron en cada uno de esos lugares, rodeada de policías, de abogados, de cámaras. Y después declaró por última vez al inicio del juicio, el 5 de febrero, cursando un embarazo de casi 8 meses.
Así que bueno, partiendo de la base de ahí, que ella de por sí revictimizante, pero la verdad que ella lo sostuvo con una entereza y con una templanza que la verdad es de valorar un montón, eh, bueno, con la convicción de que estaba haciendo lo que tenía que hacer, y cuando realmente vio que su intimidad se podría ver vulnerada, hubo una situación con una pericia de su teléfono celular en donde la justicia de Tucumán pedía que eh, querían extraer toda la información de su celular, ¿no? Okay. Por pedido de la defensa de Alperovich. Eh, y ella se negó en ese momento, dijo que podía, solamente estaba dispuesta a entregar la información pertinente al caso. La Sí. información pertinente al caso que tenía que ver tal vez con los chats de Alperovich. Pero bueno, sucedieron un par de cosas, su teléfono terminó perdiendo un montón de información y no se pudo realizar esa pericia. De ahí se agarró la defensa de Alperovich para sostener que si ella hubiera aportado su teléfono, se hubiera podido vislumbrar el complot político que él Mm. acusaba. Pero bueno, sí me parece importante que, si bien se dieron todas estas situaciones más revictimizantes, que en varias instancias se filtraron a la prensa partes del expediente, se expusieron con detalle los hechos que ella denunció. Uy, ¿la perdimos? Ahí está, Ahí ahí volvió. Bueno, un datito que agrego, Sí, amiga. la defensa de Alperovich estuvo a cargo del abogado Augusto Garrido, que es del estudio del ministro de Justicia Mariano Cuñoli Barona. Ni más ni menos, ¿no? Que estuvo muy Ahí, presente ahí en el estoy. comienzo. Ahí está, Milagro, Ahí está. volviste. Sí, sí, no sé en qué momento yo seguía hablando. No, está No bien, pasa igual, nada, justito no hay se cortó, problema. ¿eh? No, no, no fueron más de 10 segundos. Nos decías. Ok. No, pero mencionaba que más allá de todas estas cuestiones revictimizantes, sí me parece importante destacar la intervención de la UFEM con Mariela Laboceta y Sí. Agustina Calabró, que estuvieron adelante de la causa en la parte de la instrucción, y el fiscal Santiago Bismara. Me parece importante porque no es común, o por lo menos yo como tucumana, como periodista que sigue este tipo de casos, no es común el involucramiento y el compromiso con la causa, el compromiso humano que llevaron adelante esta investigación. Lo mismo que en la parte ya del juicio el fiscal Sandro Abraldes, que tuvo un compromiso además con develar cuestiones de la política tucumana que tienen que ver y que están ligadas al abuso del poder sobre el cuerpo de las mujeres y al abuso del poder sobre la política en sí. Y también la querella representada por Pablo Robati y Carolina Zimmerman, que realmente se comprometieron. Fue una causa muy grande, una causa que cuando les llegó a ellos tenía más de 4.000 o 20.000 fojas, eh, y además también con un contexto político que desconocían. Y se habló mucho de política en el juicio, se habló mucho sobre la trayectoria de Alperovich, sobre la interna entre Mansuri y Alperovich, Jaldo. Entonces, el compromiso también con develar la verdad y con hacer justicia para la denunciante, para Efe, la verdad que fue muy bueno ver eso. Yo rescato muchísimo, y también el compromiso del juez, que si bien durante muchos, digamos, en redes sociales, mientras preguntaban dónde estábamos las feministas, que estábamos ahí acompañando el juicio, también señalaban que el juez Ramos Padilla, por ser kirchnerista o por mostrar una afinidad al peronismo, iba a ser imparcial, lo cual también me parece importante señalar, de que no importa el color político de los operadores de justicia, están obligados a dar justicia, y es lo que sucedió ahora, y también es un llamado de atención para la justicia tucumana, donde realmente había mucha duda de que haya que se pueda realmente acceder a la justicia, a un proceso judicial en condiciones de igualdad, ¿no? Milagro, me quedó picando esto de, se habló mucho de política, y es importante porque la persona que fue condenada finalmente fue 3 veces gobernadora de la provincia de Tucumán. Quizás este programa se hace desde la provincia de Buenos Aires, tenemos oyentes en todo el país, en Córdoba, en todos lados, pero me gustaría, si podés, hacernos un contexto, porque además sos periodista. ¿Quién es Alperovich para Tucumán? ¿Quién es? ¿Cuál es su trayectoria en Tucumán? ¿Cuál es el poder que tiene? ¿Qué magnitud tiene ese poder?
Bueno, evidentemente hoy no tanto. Para alegría nuestra. Sí, pero bueno, como tucumana y haber crecido en Tucumán y además siendo mujer, Alperovich está muy ligado a la palabra impunidad y Mm, está muy ligado también a la violencia de género y hay dos casos emblemáticos de Tucumán, que es el sí, caso de la desaparición de Marita Verón y el sí. de Paulina Paulina Levos, Lemos. el femicidio de Paulina Levos, en donde hay diferentes tramas que apuntan hacia Alperovich como uno de los artífices de la impunidad y del encubrimiento de estos crímenes, ¿no? Entonces, crecer como mujer rodeada de un contexto en donde te pueden desaparecer y te pueden secuestrar las redes de trata y no va a pasar nada y van a quedar impunes sus acusados, o te pueden matar y violar y aparecer muerta en la ruta y durante 20 años va a haber un padre pidiendo justicia y que se conozca qué pasó y van a ir presos funcionarios, policías y no vas a saber qué pasó. Bueno, es como un mensaje bastante complejo. Wow. Eh, para las subjetividades de las mujeres, de las diversidades en la provincia. Alperovich es una persona que ha sido muy poderosa, tanto en lo político como en lo económico, es una de las personas más ricas del norte, llegó a ser la persona más rica del Congreso, tiene empresas de autos, de alquileres, de construcción, campos, no solamente en Tucumán, sino en Salta, en Santiago. Eh, entonces estamos hablando de una persona que tiene diferentes capas de poder, ¿no? Mm. Que bueno, hemos visto que se ha logrado romper con esa impunidad, con una de esas capas, y creo que eso es como lo más importante. Y no es solo él, sino es su familia, es un Claro. legado familiar también, ¿no? De políticos que, bueno, creo que se ha logrado romper también con eso. Claro. Además, bueno, el juez le decretó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal, y también se le ordenó que extraiga muestras de ADN para incorporarlas al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Sobre este punto te quería consultar, ¿esto habilita que puedan aparecer nuevas denuncias y con eso poder constatar si cometió más delitos, además del DF? Sí, yo la verdad que no conozco muy bien cómo funciona el registro de datos genéticos. Me parece que es una medida que se viene pidiendo en los casos de abusos sexuales para que quede en registro, para que pueda saltar en el registro si hay alguna víctima que ya denunció, dejó su muestra y hay una compatibilidad. Eh, pero también esto habilita, igual es muy difícil. Sobre todo, digamos, pasó con el caso de la denunciante, que haya esos rastros genéticos, ¿no? Esos rastros, digamos, de la posibilidad de poder probarlo de esa manera que es tan contundente, Claro. Claro. porque hay muchas veces que se aseguran de que eso no suceda, ¿no? Los abusadores. Claro. Claro. Con respecto a el trabajo del juez Ramos Padilla, quedó claro que fue sorpresiva la detención de Alperovich. Él está además a meses nomás de cumplir 70 años y de poder pasar en arresto domiciliario su condena. Pero yo por lo menos, creo que a ustedes quizás les pasó algo similar, me sorprendió para bien la detención. ¿Cuáles fueron los argumentos para detenerlo a Alperovich y no dejarlo en libertad? Esa es una pregunta. Y la otra, Milagro, ¿es lo que esperaban? Bueno, los argumentos de la sentencia se van a Sí. conocer el 16 de agosto, Ok. pero por lo que había esbozado el pedido de la Fiscalía y la querella de esta prisión domiciliaria tiene que ver con la posibilidad de fuga, ¿no? Claro. O del entorpecimiento de los tiempos procesales. Alperovich es una persona, esto, ¿no? Con mucho poder y con muchos contactos y con mucho dinero, y el juez me parece que consideró también esos riesgos procesales. eh, no era algo que nos esperábamos y Alperovich ya venía con custodia desde que se leyeron los alegatos, estaba siendo custodiado en Mm, la puerta de su departamento de Puerto Madero, donde ocurrieron dos de los hechos denunciados. Entonces, pensábamos que iba a seguir con una modalidad similar o un sí. arresto domiciliario. Esto mismo, ¿no? De la desconfianza tan
tan marcada que está en nuestra subjetividad de la justicia y de la impunidad que, bueno, no era una posibilidad que creíamos realmente. Nos suele pasar a todos, ¿no? Con la justicia. No esperábamos nada de ella y aún así logra decepcionarnos. En este caso nos sorprendió para bien. Hace poquito también conocimos lo que sucedió en Brasil, ¿no? Es otra justicia, es otro, no tiene nada que ver con el caso de Thelma Fardín y Juan D'Artes. ¿Crees que hay un cambio de época? ¿Crees que la sociedad, por lo menos latinoamericana, empieza a tomarse de otra manera este tipo de situaciones y este tipo de casos? ¿Cómo lo ves? Qué pregunta. Creo que la sociedad todavía le falta mucho. Se ha cuestionado mucho a Thelma, se la ha cuestionado mucho y hasta que no hubo esta sentencia condenatoria de D'Artes, la gente no le creía y la gente la señalaba por haber denunciado un abuso sexual. Se decía que buscaba fama, como nadie busca fama a través de denunciar un abuso sexual. Es ridículo. Menos una persona que ya era famosa de por sí, por su talento. Claro, y la verdad que bueno, creo que si hay un cambio en la justicia que tiene que ver con las luchas feministas, con haber introducido diferentes mecanismos y protocolos para poder pensar, investigar y resolver este tipo de casos, que tiene que ver, por ejemplo, con darle el valor probatorio a la palabra de las víctimas como una prueba fundamental en este tipo de delitos. Pero que todavía falta mucho camino en la sociedad, digamos, lo vemos todo el tiempo. De hecho, hasta el día de hoy he leído comentarios donde cuestionaban la resolución del juez, en donde decía, pero tenía 28 años, ¿por qué no denunció antes? ¿Por qué no se fue? No era ninguna pobrecita. Pasaron 5 meses de juicio, 69 testigos y un juez decidió que era culpable. Ya está, es suficiente. Ya está. Ya está. ¿Qué más, no? Buscate un problema honesto. Totalmente, Milagro. Bueno, por lo menos hoy podemos reírnos un poquitito, ¿no? Sí, Por lo menos hoy podemos reírnos un poquito, que no es tanto, y esperemos que, nada, sienta algo de paz también la víctima en este caso, que ha sido muy desprestigiada también en los medios de comunicación, pero que hoy quizás tiene un atisbo de justicia, ¿no? Por dentro. ¿Pudiste hablar con ella? Sí, sí, estuvimos en contacto ayer todo el día, estábamos en videollamada cuando era la sentencia, realmente fue muy emotivo, hemos generado un vínculo además de mucha cercanía, hemos vivido cosas juntas muy difíciles, muchas presiones, hemos estado por momentos muy solas, somos un equipo de 3, ella, Celina de la Rosa y yo, en donde hemos seguido muy de cerca todo esto y a veces, bueno, sí fue más difícil, pero bueno, sí está muy emocionada de poder pasar otra etapa de todo este proceso de su sanación. Realmente es increíble ella, es muy fuerte y muy sabia en las decisiones que fue tomando, con mucha entereza. Y nosotras, bueno, ahí acompañando, sosteniendo, manejando nuestras ansiedades de periodistas, además. Encima, ¿no? Y creo que fue además muy, muy acertado también la manera en la que hemos decidido llevar adelante la comunicación del juicio. Sin duda. Y sobre todo porque ella no quería salir en los medios de comunicación. Y creo que eso fue acertado. No podemos seguir exigiéndole a las víctimas de abusos sexuales que se expongan, que cuenten una y otra vez en los medios de comunicación cómo fueron violadas. Porque eso alimenta solamente el morbo y no nos hace reflexionar sobre un montón de otras cosas. Entonces, su manera fue comunicarse a través de cartas en momentos que fueron necesarios y que necesitó expresarse. Y después el rol que tuve yo en su momento y que hoy, bueno, también es por un compromiso con esta causa, por un compromiso con todas las causas de abusos sexuales, de poder también tener una lectura crítica de esto, que no es que al periodista fue en cana, que lo sacaron esposado y que va a pasar 16 años en cana, sino el verdadero valor que tiene el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas de este tipo de delitos.
Sin duda, Milagro. Felicitaciones también por cómo manejaron la comunicación. Era algo que veníamos hablando acá también en el programa con Lau, nuestra columnista política, porque si se hubiera prestado al juego de los medios de comunicación, sería una revictimización día tras día, porque lo único que les interesa saber, sobre todo a los medios masivos de comunicación, más precisamente a la televisión, es el tema de describime el abuso de vuelta, una y otra vez. Sí. Totalmente. Así que bueno, les agradezco un montón el espacio, el tiempo y bueno, gracias también por el periodismo que ustedes también hacen con mucho compromiso y con apuesta, ¿no? a la información como un derecho, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Milagro. Un placer. Muchísimas gracias por tomarte el tiempito de hablar con nosotros. Sabemos que estás, con muchísimo trabajo, con muchísima emoción, con muchísimo cansancio también, me imagino. Así que nada, se viene el fin de semana largo. Espero que puedan tener un poquitito de paz en estos días. Milagro, muchísimas gracias acá de todo el equipo y felicitaciones por esta lucha. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Un abrazo Saludos. grande. Chao, hasta luego. En comunicación con Milagro Mariona, ella es no solo la vocera de M, sino también es es periodista, es cooperativista también, Ojo con ese dato, o sea, nos unen muchas cosas con Milagro. Y nos une también la alegría hoy, ¿no? Sí, por esta la noticia. verdad que sí. Sobre todo porque en lo que es la política y la impunidad hay un montón de casos que todavía siguen impunes y que no se pudo llegar a la verdad. Uno de los más conocidos es en la provincia de Catamarca, como el de María Soledad Morales. Vamos a tratar de recordar algunas de ellas para que no queden en el olvido. Incluso cuando se sucedió el femicidio de María Soledad Morales, que en ese momento no se catalogaba de esa manera, fue hace más de 40 años. En ese entonces el representante de la provincia de Catamarca, Ángel Luque, fue expulsado del Congreso en 1991 por defender a su hijo Guillermo, condenado por el crimen. Después, más cerca, para más de estos años, fue condenado el exdiputado nacional José Orellana y se lo inhabilitó por cargos públicos por abuso sexual simple, por hechos ocurridos contra su secretaria en el Congreso en 2016. La impunidad que tenés que tener, flaco. En 2015, en un juicio abreviado, el exintendente de la banda en Santiago del Estero, Héctor Chavay Ruiz, había sido condenado a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitado por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos al confesarse autor del delito de abuso sexual simple. Bueno, hay un montón. En 2020 la justicia de Catamarca condenó al intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, a 6 años de prisión por abuso sexual simple agravado por la guarda. En marzo del año pasado, el intendente Ángel Fabián Constantino, quien gobernó Gilbert en la provincia de Entre Ríos hasta principios del 2022, fue condenado a 14 años y 6 meses de cárcel por 3 casos de abuso sexual. Bueno, los casos son un montón. Esta es una investigación de la página Volcánicas de Florencia Alcaraz. Buenísimo, Estuve genia, leyendo Flor. un par de cosas y saqué un poco de información de ahí, pero para que sepan un poco cómo se maneja, ¿no?, la cuestión de la política y la impunidad. Y por ahí que en estos casos hubo condena, pero no se supo. Total, no tuvo se relevancia. supo. Claro, por ahí es porque es un intendente o un diputado y queda ahí como también la impunidad del silencio y de querer resguardar esta información y que se sepa y que pueda y que F, en este caso de Alperovich, haya decidido poner a una persona, una comunicadora, como su vocera, me pareció importante porque hubo un trabajo previo a saberse de la denuncia. Yo me enteré antes de que ella presentara la denuncia en la justicia, primero en Tucumán y después en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la idea fue armar una red de contención. Porque para saber por dónde, porque si nosotros nos enteramos de estas situaciones, vamos a saber de dónde va a venir el golpe. Entonces nos va a llegar, vamos a saber cómo defendernos o en tal caso defender a la víctima en una situación como esa. Entonces me parece que es muy importante el rol que tuvo Milagro, la decisión, y la verdad que es estoy muy feliz de que haya sucedido esto, porque a nosotras también muchas veces, viste, nos suceden situaciones que por ahí no son las mismas de la en el tamiz de la violencia, del abuso sexual y de las distintas capas que hay, ¿no?, debajo de toda esa situación. Me parece que es muy importante que haya sucedido esto y que el mensaje de la justicia sea que le crea una víctima. Sí.
al fin. Es increíble que estemos sorprendidos porque la justicia le creyó a la víctima. Es increíble, pero no por eso menos feliz. La verdad que es una gran noticia, amiga, Sí, para terminar la verdad esta que semana. sí, la verdad que sí. Esperada por mucho tiempo, ¿no? Hay que recordar también que durante todo este tiempo él estuvo con licencia en el Senado. No es que ni los pulsaron ni nada, ¿no? Con licencia el loco. Gran columna. Sí,